Bueno, estamos en el parcial, uno de los dos parciales de marzo-julio, porque lo primero que hicimos fue el de enero 20, que fue el tercer parcial. Por cierto, bueno, que lo tengo que comentar por el correo general, la reparación va a ser el 14 de agosto. Ok, entonces estamos en un sistema de espectro disperso banda base, es decir, que generamos CDT por BDT, que es la señal ya dispersa. Me dan la ganancia de procesamiento, que es simplemente una medida de la dispersión del espectro en un sistema de espectro disperso. Usamos un generador de secuencias máximas, que lo vimos ayer, que tiene 10 registros. Eso permite lograr secuencias máximas solo con ciertas características. Es decir, que por ejemplo, eh, los valores iniciales de los registros, que no pueden ser cero, sean alguno específico, que eso está tabulado, y las realimentaciones de la salida de los registros de toda la cadena hacia la entrada. Entonces, todo eso, si está bien diseñado, me permitiría tener una máximo periodo de la secuencia, que sabemos que es indispensable para que, si alguien quiere obtener simplemente por observación, porque tiene paciencia, pueda detectar cuáles son los bits de mi CDT, va a tener que tener mucha paciencia si el tiempo es muy largo, y eso viene relacionado con el periodo. Las secuencias son pseudo aleatorias, son periódicas. Bueno, lo cierto es que eh, aquí se pregunta cuántos periodos de la secuencia caben en Tbit segundos. ¿Okay? Entonces, fundamentalmente, si uno mira esta relación, que es la ganancia es F-chip entre F-bit, pero podría ser también T-bit entre T-chip, porque uno escribe F-chip como uno sobre T-chip y el otro también en función del tiempo, perfectamente. Entonces, claramente aquí hay una relación indirecta de lo que me están preguntando, pero me falta relacionar el periodo de la señal, el cual es 2 a la R-1 en chips. O sea, la secuencia se repite cada 1023 chips. ¿Okay? Pero si la quieren en segundo, entonces hay que multiplicarla por T-chip. Entonces, el periodo en segundos es ese valor. Lo que me están preguntando es directamente la relación entre T-bit y eso. Lo divido y aquí tengo T-bit entre T-chip, que era lo que yo les decía que podía sacar de la ganancia de procesamiento, que en dB es 10 y en lineal es 10 también, porque 10 log de 10 es 10. Por lo tanto, logro encontrar este número, que es un número menor que 1. Es decir, que en un T-bit no cabe ni siquiera un periodo de la secuencia CDT. Es una relación relativamente sencilla. Aquí vinimos con nuestro problema de OFDM para este parcial, que tiene dos partes, y dice lo siguiente. Tenemos un sistema OFDM donde un símbolo OFDM, un símbolo es el que se construye, ¿verdad? Tomando las primeras 16 portadoras, ¿ok? Y poniéndoles de sombrero los símbolos. Pero como la modulación es 16 QAM, cada símbolo involucra 4 bits. Entonces es importante que esto siempre lo comprendan. Y dice que ese símbolo dura en segundos 3.333 milisegundos. ¿De acuerdo? Eso se llama TS. ¿Okay? Y el inverso de ese valor es FS, que es la distancia entre portadoras. Esa es la clave del sistema OFDM. Bueno, la pregunta es, ¿cuántos bits de datos van inmersos en un símbolo? Bueno, ya se los acabo de calcular. Como es 16 QAM, por cada símbolo necesito 4 bits. Por 16, 64. Y después ahora, tomando en cuenta su resultado, ¿a qué velocidad estaría recibiendo el usuario los datos? Uno cuando se refiere a la velocidad, uno dice 1 bit por segundo. Bueno, esa es la velocidad a la que el usuario está recibiendo los datos. Cada segundo recibe 1 bit. Entonces, estamos hablando de que estamos llevando la unidad de 1. Entonces, si yo digo, si en 3.333 milisegundos, que es lo que dura un símbolo FDM, hay 64 bits, ¿cuánto tiempo tiene uno? ¿Cuánto tiempo tiene un bit? Por supuesto, es un tiempo más pequeño, lo invierto y me da F bits. ¿De acuerdo?
Entonces estoy hablando de F-bit, no de F-símbolo. F-símbolo, recuerden que es el inverso de esto, y esto es F-bit. Aquí tenemos un codificador convolucional, todavía estamos en el mismo examen, creo que esta era la última pregunta. Se tiene una codificación convolucional representada con este diagrama. Se me hizo el cursor, aquí está. Por este diagrama que está aquí. Y básicamente solo preguntan la capacidad de corrección T. Y para eso necesitamos determinar de free, que es, en este caso el lazo se cierra cada 2 clock o cada 2 bits, ¿verdad? Porque por el número de registros que tiene 2 registros. ¿Y cómo lo sé? Bueno, hay solo 2 estados y los estados se determinan 2 a la número de registros menos 1. Si son 2 registros, queda 2 a la 2 menos 1, que es 2 a la 1. Quedan 2 estados. Si tengo 3 registros, el número de estados es 2 a la 3 menos 1. O sea, 2 a la 2, que es 4, que es el ejemplo que seguimos cuando dimos la clase teórica. Y de free se determina haciendo como una competencia entre el camino, ¿verdad? Que llamaríamos sin errores, estoy transmitiendo ceros, estoy comparando con respecto al elemento neutro, y entonces observo que el camino alternativo que compite con esa trayectoria es este. Entonces, la diferencia entre este y este es 1 bit. La diferencia entre este y este son 2 bits, lo que da un total de 3 bits de diferencia. Entonces, eso sería efectivamente de free. Y después con eso podíamos calcular T, porque T es de free menos 1 sobre 2 tomándole la parte entera. ¿De acuerdo? Ahora se agrega una pregunta que dice, bueno, ok, ya usted tiene esa capacidad de corrección, ¿qué le vamos a hacer? Pero proponga una forma de aumentar esta capacidad. Entonces, claramente, desde el comienzo, creo que quedó claro que si usted usa más bits redundantes, obviamente va a tener una capacidad superior de detección y corrección de errores. ¿Okay? Pero, aquí me hacen una advertencia, sin incrementar el ancho de banda. Entonces, bueno, claramente no puedo poner más de 2 salidas. Aquí tengo uso 1 y uso 2, porque eso afecta directamente la velocidad de salida de los datos, porque donde antes cabía 1 bit, ahora tienen que caber 2. Entonces, si usted ahora decide usar 3 salidas, uso 1, uso 2, uso 3, el ancho de banda se le va a incrementar. Bueno, y entonces, ¿cuál es la otra posibilidad que tengo? Bueno, simplemente hacer la máquina más compleja, con más estados, y eso implica tener más registros en el sistema. Entonces, esa sería la respuesta para tratar de aumentar la capacidad de corrección. Porque es que si usted, por ejemplo, tiene, en vez de tener 2 estados, tiene 4, es porque tiene 3 registros, y entonces esta trayectoria se va a conseguir no en T3, sino en T4. Entonces, usted va a tener como casi que de manera natural, va a tener un D-free más grande, y por lo tanto un T más grande. Entonces, esas serían las 2 posibilidades para lo que se está pidiendo. Bueno, ya caímos en el último, en el segundo parcial, porque los grupos empezaron desfasados, esos 2 grupos, y entonces tuve que hacerles todos los exámenes distintos. Entonces aquí volvemos a comenzar con un problema que adivinen, tienen que ver con codificación de canal por bloque y cálculo de probabilidad de error, etcétera, etcétera, y probablemente, no me acuerdo, ¿no? Pero probablemente haya que hacer una curva o me la dan más adelante. Se tiene un sistema A que no tiene codificación, un vatio de potencia, es decir, que el no retorno a cero polar es más menos 1 voltio, la velocidad es 1 megabit por segundo, o sea, eso es F-bit, se transmite por un canal del que me dan eta, no le puse las unidades, esto es vatios entre hertz o vatios por hertz, como dice uno. Por otro lado, tengo un sistema B que toma los mismos datos de potencia y T-bit y los codifica en Hamming 7.4 antes de enviarlos al mismo canal, es decir, con el mismo eta. Entonces, primero, determine para ambos casos las probabilidades de error por bit a la salida. Okay. Ya, déjame mover un poquitico aquí. Y basado en esos valores, colocar ambos puntos indicando las curvas y de manera relativa a los puntos, no de manera precisa. Entonces, bueno, esto es un ejemplo súper elemental, ¿verdad? En donde yo calculo
la energía como la potencia por T bit, que es el inverso de F bit. Tengo eta, tengo E sobre eta, ¿verdad? Y tengo 10 log de E sobre eta por si quiero graficarlo y poner que eso corresponde a 4.4 dB. Entonces la probabilidad de error, ya tengo E sobre eta, es como el no retorno a cero, todo el mundo tiene no retorno a cero, entonces Q de la raíz de 2E sobre eta, ya yo tengo cuánto vale E entre eta, lo acabo de calcular, y tengo mi valor. Otra vez usando la tabla de valores altos de probabilidad. La tabla de valores bajos empieza, creo que empieza en 3, o sea, el argumento en 3. Y para el sistema B necesitamos determinar, necesitamos primero determinar PC y volvemos a decir que como es 7,4, tomamos el valor de t igual 1, etcétera, etcétera. Fíjense que el valor que obtuve aquí de X es más bajo todavía que aquí y la probabilidad es peor. Eso lo sabemos de memoria. La probabilidad de error por bit codificado siempre es peor que el caso sin codificar. Pero eso no nos desalienta porque nos falta caminar hasta P final. Ok, entonces determinamos P final, es un 7,4. Entonces n-1 en t, PC al cuadrado y tenemos este valor. O sea que para 4.4 dB tengo el valor de probabilidad que es este que está aquí, el rojito. ¿Okay? Y las graficamos, que este es no retorno a cero sin codificar, y fíjense que a partir de un cierto punto va a ser mejor no codificar, porque el no retorno a cero sin codificar tiene una probabilidad de error más baja. Ok, para probar el sistema con Hamming 7.4 se envían 10.000 palabras o bloques de bit. Determine cuántos bits malos de mensaje se estima que recibe el usuario. Bueno, este problema es igual a el que hicimos creo que en el parcial de enero, en donde simplemente basta que uno calcule la probabilidad de error final, que ya la tiene, y me están pidiendo los bits de mensaje malos, que son estos que están aquí arriba, y yo tengo que saber cuántos bits de mensaje fueron enviados. Entonces, se enviaron 10.000 palabras, pero en cada una de las palabras, ¿verdad? ¿Cuántos bits de mensaje iban? 4, porque es 7,4. Entonces, en total se enviaron 40.000 bits de mensaje, que los multiplico, que es este número que está aquí abajo, esto es 40.000, y esto es PF, que es el número que está aquí. Los multiplico y tengo el número de bits de mensaje malos a la salida. ¿Sí? Si me preguntan, por ejemplo, los bits malos, ¿verdad? Antes del decodificador no uso PF, sino PC, porque no he usado la inteligencia. Y obviamente me van a dar más bits malos, ¿no? Que este valor. Ok, bueno, esta es la otra forma. Qué bueno que está en esta lámina explicado. Que yo le decía que usted no se acordó de que esto era tan trivial como calcularlo con PF. Usted lo quiso hacer más como yo hice la deducción de la probabilidad de error. Para yo llegar a PF hice todo este camino. Primero determiné PWE. Pero está bien chévere para que vean la importancia de conocer T. Usted no siempre puede usar la misma fórmula. Entonces tenemos que es una sumatoria que va, ¿verdad? Desde T más 1, porque se supone que usted corrigió hasta T errores, y así en adelante. Entonces usted tiene aquí la probabilidad de error por palabra, ya usted tiene el valor de PC. Este valor lo tiene. Perfecto. Entonces ahora, si me dan el número de palabras que enviaron, ya yo sé que el número de palabras malas es ese número de palabras por PW. Entonces esto me da un número, 800 palabras malas. Y luego ahora yo digo, oye, ¿cuántos bits malos habrá allí dentro? Bits totales. Bueno, mira, si corregiste hasta 2 errores, te quedan errores de A3, de A4. Vamos a agarrar 3. Pero como estamos en Hamming, ponemos T igual 1 y asumimos que cada palabra mala tiene 2 bits malos. No importa si son de mensaje o de paridad. Entonces, esto que está aquí es el número de bits totales, o sea, tanto de paridad como de mensaje, malos. No, pero yo nada más quiero los de mensaje. No hay problema, lo multiplicas por K sobre M, porque es una regla de 3. No, mentira, yo quería era de paridad. Tranquilo, pones aquí R entre M y listo. Entonces, bueno, de hecho aquí lo puse. ¿No? Si quieres hacer los bits de paridad malos, en vez de poner K aquí, pones R. Ay, qué bueno que tenía esta lámina, para que quede más claro. Ahora tenemos un problema de espectro disperso, otra vez banda base. Fíjense que a diferencia,
si ustedes revisan los parciales de la época previrtual, cuando daba clases presencial, los exámenes son siempre más sofisticados que esto. Y sobre todo lo de los temas de OFDM y espectro disperso, porque a la hora de evaluar es mucho más complicado hacer una evaluación que sea manejable a distancia. De hecho, mañana y pasado hay un foro no, unas presentaciones de algunos profesores que vamos a presentar la forma como hemos hecho los exámenes para intercambiarnos, pues para saber si podemos tener una opción mejor. Bueno, y aprovechar de hablar un poco de cómo se puede mejorar M7. Vamos a tratar de usarlo en esta oportunidad. Bueno, entonces en este caso tengo un sistema otra vez banda base. Fíjense que los 3 exámenes puse siempre banda base. Les doy la ganancia de procesamiento. Y ahora aquí se dice un dato diferente que dice, se espera que el usuario reciba 10.000 bits por segundo. Entonces la pregunta es dibujar la densidad espectral de la señal como tal y determinar el ancho de banda. Entonces, bueno, aunque yo no lo dibujé, la señal de espectro disperso es BDT por CDT. BDT es una señal no retorno a cero polar de ancho de banda F-bit y CDT es una señal no retorno a cero polar de ancho de banda F-chip. Cuando usted multiplica BDT por CDT, como F-chip es bastante mayor que F-bit, de hecho en este caso es 100 veces mayor que F-bit, la densidad espectral de BDT parece una aguja, una delta, que tiene que convolucionarse con la densidad espectral de CDT. Y el resultado es un sin cuadrado. En la clase yo se los hice, de hecho lo hice con MATLAB para que lo vieran, que era verdad. Hice la convolución de la densidad de BDT con la densidad de CDT y me quedó casi idéntica a la densidad de CDT. Y eso que la relación que usé era 5:1. En esa lámina que yo hice, en ese experimento que hice, era solo 5:1. Aquí la relación es 100:1. O sea que la densidad espectral de la señal que va a ir por el canal, que en este caso no puede ser el aire porque no estamos en baja frecuencia, no hemos modulado, entonces tenemos que garantizar que me deje pasar el lóbulo principal del sin cuadrado de CDT que corta en F-chip. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera pregunta y fíjense que aquí me daban F-bit, pero como me dan la relación a través de la ganancia de procesamiento, ya también sé cuánto vale F-chip. Vale 100 veces F-bit. ¿De acuerdo? Entonces tengo que este es F-chip. Entonces no lo dibujé porque me dio flojera, pero es un sin cuadrado que corta en un mega, en un megahertz. ¿Por qué? Porque estamos usando como forma de transmisión, como tipo de codificación, no retorno a cero polar. Bueno, muy bien. Aquí viene una pregunta que es de cómo se construyen los códigos, etcétera, etcétera, ¿no? Para un código de bloques 10.4 determine la capacidad de corrección y escribe una posible matriz G válida. ¿Okay? Entonces aquí tenemos primero que K vale 4, N vale 10, o sea que tengo 6 bits redundantes. Estableciendo la relación de Hamming es 2 a la R, tendría que ser mayor o igual que 10 a la 0 más 10 a la 1. Fíjense que yo la tengo que determinar, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego aquí, saco la cuenta rapidito. Este es 1 y esto es 10. Uy, no, todavía me falta, porque esto es 2 a la 6, ¿verdad? Todavía me falta, esto es 2 a la 6 es 64. Entonces, obviamente, trato con la combinatoria de 10 en 2 a ver, y efectivamente la pegué. Porque ya cuando a usted que le queda 64 y aquí 56, ni se le ocurra probar con T igual 3, porque se va a pasar seguro. Entonces encontramos que puede corregir 2 errores por cada 10 bits, que de hecho creo que fue el código que hicieron los estudiantes, cuyo proyecto yo les mostré en clase para mostrarles algunas cosas como el número de errores en una palabra, el síndrome, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora nos vamos a la matriz G. Entonces estamos en 10,4. ¿Ok? Ya mismo se me había olvidado. Entonces fíjense, la matriz G tiene que tener una dimensión de K por N. Es decir, va a tener 4 filas y 10 columnas. Pero como efectivamente tenemos 4 bits de mensaje, en la matriz de generación, aquí tiene que caber una matriz de K por K. Es decir, en este caso de 4 por 4. ¿Ok? Entonces, lo que me resta
lo tengo que rellenar con la construcción de los bits de paridad. Entonces, yo sé que esto que está aquí es lo que me permite, digamos, relacionar los bits que son M1, M2, M3 y M4. Entonces, bueno, uno lo puede hacer medio a lo loco, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tener un bit de paridad que tenga todos los bits de mensaje. Otro que no tenga M4. Este que no tiene M1. O sea, lo vamos haciendo hacia el azar y nos vamos dando cuenta que igual estas 4 filas, ¿verdad? Son diferentes entre sí. Hay que ir chequeando eso porque si no se pierde la capacidad de 2 que calculamos en la lámina pasada. Y aquí está obligado una matriz de identidad de R por R, que es 6 por 6. Esa matriz es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ustedes saben cuál es la matriz de identidad. Y obviamente ninguna de estas filas se parece a ninguna de esas filas de la matriz de identidad. Entonces, usted aquí puede hacerlo de manera bastante abierta, a menos que yo le pida algo específico. Por ejemplo, oye, sea cuidadoso con el número de veces que usa un bit. Por ejemplo, ni se le ocurra, por supuesto, poner otra combinación que sea igual a esta, que como yo les decía en su momento, que parecía genial tener un bit de paridad que tuviese siempre todos los 4 bits. Ya nos dimos cuenta que eso es totalmente absurdo porque perdemos la capacidad de identificación de la posición de los errores. Entonces, bueno, usted puede tratar de ser equilibrado y decir, bueno, mire, aquí cuántas veces ingresa en los bits de 6 bits de paridad, en cuántos participa M1. Yo lo veo aquí clarito con esta primera fila. Piénsenlo así, aquí está M1, M2, M3 y M4. M1 siempre se va a multiplicar por el primer término de arriba de la columna. ¿Okay? Entonces, en este participa M1, en este bit de paridad también, en este bit de paridad también y en este bit de paridad también. Si eso le enreda, escriba las expresiones y hágalo aquí. Mira dónde está M1, que es exactamente donde están estos 1. El bit de paridad 2 está metido en todas partes. Fíjense que puros 1. En cambio, el bit de paridad, perdón, repito. El bit de mensaje 2 está metido en todas partes, porque fíjense que M1 multiplicaría a la primera fila y M2 a la segunda. Y si usted quiere estar seguro, mírelo aquí, M2, 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 M2. Y en cambio, el pobre M4 está solo en 3 bits de paridad. En este y en este. Entonces, bueno, es posible que eso no parezca ser una buena idea, aunque es funcional. Es decir, sigue teniendo la capacidad de detección, pero imagínense que el dato M4 es el que sufre más. Usted tiene como menos contenedores donde está ese mensaje. Entonces, de alguna manera, no parece ser una buena idea. Entonces, bueno, con esta matriz de generación, que tiene que ver con esta matriz de recepción, uno garantiza que se pueden corregir 2 errores por palabra de 10 bits y por supuesto también de 1, porque si usted corrige de 2, corrige de 1. Ok, ahora tenemos, creo que este es el último ejercicio de este examen y es un código cíclico. En un código cíclico, de hecho nosotros hicimos un ejercicio de esto, descompusimos el polinomio 1 más x a la 5 porque n vale 5. Y la descomposición posible en ese caso fue esta. Esto no se puede descomponer más. Por lo tanto, solamente podemos usar r igual a 4, que es la potencia más alta de este polinomio, y r igual a 1. Con r igual a 1, k tendría que ser 4. O sea, un código 5.4 tiene un solo bit redundante. Con r igual a 4, usted tendría k igual 1. Entonces, estos son los códigos implícitos, ¿no? 5.4 con r igual 1, 5.1 con r igual 4. ¿Okay? Entonces, aquí piden que usted escoja el que tiene, el que exige menor ancho de banda al canal. Entonces, ¿cómo se hace aquí el cálculo? Bueno, igualito que los códigos de bloque. El aumento del ancho de banda es n entre k. Por ejemplo, en este caso es 5/4, que es 1.25. Por lo tanto, la tasa de transmisión al canal sería 1.25 veces la tasa de datos originales. En cambio, en el segundo caso, ¿verdad? La tasa
es brutalmente más alta porque es 51, o sea, 5 veces FBIT, la nueva tasa. Entonces, obviamente este caso es un caso bastante malo desde el punto de vista del ancho de banda, pero no solamente eso. Fíjense que si usted tiene un solo bit de mensaje y tiene 4 bits de paridad, ¿qué tantas cosas distintas puede poner en el bit de paridad que no sea M1? Entonces es así como un código bien mal elaborado, bien mal pensado, ¿de acuerdo? O sea, aparte de que es malísimo en cuanto a ocupación de ancho de banda de canal. Sí. Ay, este es el parcial. No, ya llegamos al parcial 3. Es decir, que ya vimos los 3 parciales 3 del año pasado. Entonces, bueno, porque pudimos empezar a tiempo. Entonces, bueno, con esto se completa toda la información que tienen disponible en cuanto a parciales recientes, porque de los parciales anteriores tienen mucho más. Tienen parciales resueltos en PDF, que fue el link que mandé hace poco. Tienen exámenes resueltos, tienen presentaciones con parciales resueltos. Usted los puede buscar en M7, donde buscan evaluaciones anteriores, hay parciales resueltos. Entonces, bueno, nos mantenemos en comunicación. Recuerden que para las consultas, por favor, por el correo, para yo tener más comodidad de ver lo que me están planteando, a menos que sea una pregunta puntual que ustedes consideren que puedo responder por el WhatsApp. Bueno, entonces, con esto terminamos el curso de Comunicaciones 2. El examen Dios mediante lo haremos el lunes a la hora de siempre y el examen de reparación va a ser el 14 de agosto a las 8 de la mañana, aunque yo estoy pensando pedir que me cambien la hora por la cuestión de las comunicaciones, que de repente en la tarde es menos exigente y tenemos más chance de que no se caiga internet. Bueno, entonces, bueno, un gusto de verdad eh, haberlos acompañado durante este curso. Que esté muy bien, muchos saludos.